Yorana Corúa Tatau, estamos acá para poder hablar un poco sobre la consulta indígena, los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua, este proceso que empezamos ya a principios del año pasado, ya una consulta indígena como pueblo Rapa Nui. Hemos tenido varias consultas. Las consultas en sí no es una votación, es un proceso. En el pueblo Rapa Nui en particular tenemos 6 etapas para este proceso, una etapa de planificación, la cual la última reunión fue el 9 de diciembre, donde nos pusimos de acuerdo cómo queríamos consultarnos. Ahora estamos en esta etapa, que es la etapa transversal y más importante en la consulta, que es la etapa de entrega de información, que va a durar 3 meses, según lo que nos pusimos de acuerdo, con reuniones familiares, organizaciones, con asambleas abiertas. La idea en esta etapa es poder informar al pueblo Rapa Nui de todas las implicancias que pueda tener esta consulta, ya que puedan tener los artículos, de todos los detalles y de cualquier duda que podamos tener, poder dilucidar esas dudas y poder llegar a ver qué queremos hacer con los artículos 13 y 14. Después de esta etapa viene una etapa de deliberación interna del pueblo, en la cual el pueblo Rapa Nui se junta solo, sin el Estado, sin el gobierno, con lo que se levantó de estas reuniones familiares para ver en realidad qué quiere el pueblo, donde además se eligen representantes para ir después a dialogar con el Estado. Estos representantes, según el último acuerdo, van a ser 11 representantes Rapa Nui, donde van a haber 3 de Ecodeipa, 3 Jonui, un cupo para un joven de hasta 25 años y 4 representantes más elegidos entre las personas que vayan a estas reuniones de deliberación interna del pueblo. La cuarta etapa es la cuarta etapa de diálogo con el Estado, en la cual se negocia o se dialoga con el Estado todo lo que el pueblo Rapa Nui quiere para estos artículos, ya sea dejarlos como están, derogarlos o modificarlos. Ya se sientan, ver las cosas que son posibles, las que no, los presupuestos que haya que comprometer, y además se confecciona el voto. ¿Ya? También hay un tiempo aquí para poder difundir este voto, ¿ya? Para una votación que hasta el momento está programada para el 9 de mayo con un padrón Rapa Nui de CONADI, ¿ya? Pero aparte, para que cada persona Rapa Nui que quiera ir a votar, puede ir a votar aunque no esté inscrita en el registro de la CONADI de Rapa Nui, con la gran diferencia de otras consultas, la gran novedad, que van a poder votar mayores de 16 años. ¿Ya? Y también va a haber en paralelo votaciones en Santiago y Valparaíso. Y después viene un proceso de sistematización donde se levanta un expediente de todo lo que viene en esta consulta, todo lo que ya pasó en la consulta. Ya, eso es el proceso de la consulta en sí. Ahora vamos un poco a las medidas de fondo. ¿Cuál es el objetivo de esta consulta? El objetivo de la consulta es ver qué hacemos con los artículos 13 y 14. ¿Y cuáles son las posibilidades de qué hacer? Es dejar tal como está, es derogarlo, es decir, eliminar el 13 o el 14, o bien modificar el 13 o el 14, y si es modificar, ¿qué modificar? En eso nos tenemos que poner de acuerdo como pueblo. Vamos un poco hacia el contexto histórico de la Ley Pascua. Dentro de la isla hay muchas personas que saben mucho mejor que yo y que otras personas lo que pasó respecto a cuando la isla estaba sometida a las ordenanzas navales de la Armada en el 64 y la serie de protestas que se generaron, que se reclamaban contra el Estado y que reclamaban por los derechos de los Rapa Nui, y que en una movilización liderada por Alfonso Rapo, por Germán Joutus, pero más importante por un grupo importante de mujeres, representaron su malestar al Estado, y finalmente a raíz de estas movilizaciones el Estado respondió con empezar a confeccionar la Ley Pascua, que sabemos que salió del 66. ¿De qué se trata la Ley Pascua? Muy resumido, porque la Ley Pascua se trata de varias cosas, pero en muy resumido, integra políticamente el territorio de la isla de Pascua a Chile, otorga la ciudadanía chilena a sus habitantes. Recordemos que antes de la Ley Pascua no tenían ciudadanía, y lo que dificultaba el que pudieran viajar, en realidad no lo podían hacer, y le dificultaba la vía cívica a los Rapa Nui. ¿Ya? Aparte, crea servicios públicos como crea la municipalidad y crea la gobernación, ¿ya? Y también establece diferencias entre la legislación para Rapa Nui y la legislación para Chile continental. En esta diferencia hay diferencias, por ejemplo, en la exención de impuestos, diferencia en cómo está organizado el tribunal, o diferencias penales como son los artículos 13 y 14. ¿Ya? Entonces, resumidamente, de eso trata la Ley Pascua.
La ley Pascua también ha tenido modificaciones. Aquí en esta lámina vemos las 6 modificaciones más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, en el 72 fue la primera modificación importante donde se modificó la facultad del presidente de la República para otorgar títulos dentro de la isla, o el 74 donde se derogó el artículo 40 de la ley Pascua, lo cual el artículo 40 en sí hacía que ciertas utilidades del casino de Viña vinieran para la isla, ¿ya? Y el 74 se derogó. El 74 también se volvieron a cambiar las facultades del presidente de la República para otorgar títulos. El 81 se cambiaron las atribuciones y obligaciones para el juez y secretario del tribunal. El 84 hace al secretario del tribunal notario y conservador. Y después con el 93, con la entrada en vigencia de la ley indígena, también le da facultad al presidente de la República para adecuar la ley Pascua a la ley indígena. ¿Ya? Hay que decir que todas estas modificaciones fueron previas a la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT, que es el convenio bajo el que actual estamos haciendo esta consulta. ¿Ya? Entonces, hubieron 6 modificaciones importantes, al menos sobre la ley Pascua, que se hicieron sin preguntar al pueblo Rapa Nui. Obviamente no estaba este convenio, el 169, ¿ya? Pero ahora tenemos este convenio que no solo es una obligación para el Estado hacer la consulta cuando una norma afecte al pueblo Rapa Nui directamente, sino también es un derecho del pueblo Rapa Nui poder pronunciarse sobre cómo quieren que se modifiquen ciertas medidas legislativas o administrativas. Ya. Esta es la ocasión para hacer la consulta. La verdad es que desde que empezamos la consulta siempre se ha cuestionado cuál es la ocasión. Pero es algo que se viene pidiendo por la comunidad. ¿Ya? Aparte hay hechos que han sido bien dolorosos para el territorio, que han supuesto violaciones, que han supuesto discriminación contra la mujer, que han hecho que grupos se han levantado y han solicitado la consulta o la revisión de estos artículos, ¿ya? A lo mejor han solicitado la revisión, pero para la revisión de estos artículos hay que hacer una consulta, como decíamos antes, por este derecho del pueblo Rapa Nui que tiene a ser consultado, ¿ya? También ha salido harto otra duda, que es respecto a que si la ley Pascua puede afectar esta consulta puede afectar otros artículos de la ley Pascua, y la respuesta es no. Esta consulta es exclusivamente sobre el artículo 13 y 14, sobre nada más. Han salido voces diciendo que si modificamos la ley Pascua ahora, a través del 13 y 14, casi vamos a terminar pagando impuestos. Eso no es así, ¿ya? El artículo 41 de la ley Pascua, por el cual estamos exentos de impuestos, no se toca a través de esta consulta. Si alguna vez se llegara a tocar el artículo 41, se necesita una consulta previa especial para esto. Y esta consulta no es para eso. Esta consulta es solamente para los artículos 13 y 14. ¿Ya? Como decía antes, esto no nació desde el Estado, no salió del gobierno, sino que nació desde la comunidad, nació desde marchas, nació desde el Centro de la Mujer. Ya aquí vemos algunas cartas que fueron entregadas en el 2016, firmadas por cerca de 1.700 personas, donde casi el 70% de las personas firmantes eran Rapa Nui, donde pedían la derogación de los artículos 13 y 14. Después esta marcha se replicó el 2019, el 2020, hemos tenido la replicación de esta misma marcha, hemos tenido hechos desde el 2016 hacia adelante que han seguido marcando la historia de la violencia contra la mujer en la isla, y los artículos 13 y 14 han sido un obstáculo para poder mejorar la situación que esto ha provocado. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido la solicitud de esta marcha de carta? La solicitud ha sido directamente la derogación de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua. Ahora vamos con algunos datos, ¿ya? Porque es importante tener datos para poder para tomar decisiones. Ya aquí vemos unos datos que son entregados por la Fiscalía Local, ya respecto al 2018. El 2018 tuvimos un total de denuncias en la Fiscalía Local de 1.075 denuncias, ¿ya? Estas no son todas las denuncias, sino las que hechas previamente en la Fiscalía, y de estas denuncias, 797 son asociados con delitos que están en el artículo 13, ¿ya? Es decir, casi el 75% de los delitos tienen que ver con el artículo 13. Y en el 2019 tuvimos 1.365 denuncias, de las cuales 512, aquí bajamos, tuvieron asociadas al artículo 13. Después vamos a ver que el artículo 13 no solamente se refiere a delitos contra la indemnidad sexual, sino contra delitos contra la propiedad, pero después vamos a profundizar un poco más en eso.
Aquí tenemos datos de Carabineros en los BIF denunciados. En 2019 hubieron 137 denuncias de BIF en Carabineros, donde hubieron tanto víctimas como denunciados, tanto Rapa Nui como no Rapa Nui. Hay que decir que el BIF no está propiamente en el artículo 13, pero sí el artículo 14 beneficia a quien está denunciado por BIF. ¿Qué es lo trascendente de esto? Lo trascendente de esto es que estas son las cifras oficiales, pero hay una cifra negra, la cual no tenemos, de las personas que no quieren denunciar porque saben que el proceso posterior es difícil, es engorroso, es doloroso. Y aparte, a través de los artículos 13 y 14, creen, y a veces con razón, que no van a tener la justicia que se merecen porque estas personas no van a cumplir con penas de cárcel, o esta pena de cárcel va a ser mucho menor a la que podría ser en el resto del país. Ahora vamos a ver qué dice textual el artículo 13 de la Ley Pascua. Dice: en los delitos contemplados en los títulos 7º y 9º del libro 2 del Código Penal, cometidos por naturales de la isla y en el territorio de ella, se impondrá la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito que sean responsables. ¿Ya? Es un artículo pequeño, pero que dice hartas cosas. Primero dice en el título 7º y 9º. Hay que dejar claro, el título 7º son crímenes y delitos contra el orden de la familia, contra la moralidad pública, contra la seguridad sexual. Son crímenes de indemnidad sexual. Y el título 9º son crímenes y simples delitos contra la propiedad. ¿Qué quiere decir al final del artículo 13? Quiere decir que la Ley Pascua establece una pena máxima menor a la vigente en el resto del país cuando es cometida por un natural de la isla de Pascua en delitos de ámbito sexual o en ilícitos contra la propiedad. Y digo natural de Isla de Pascua porque así es como lo dice la Ley Pascua, no dice Rapa Nui, dice naturales de Isla de Pascua, porque en ese momento no se tenía el concepto de pueblo originario, el cual se tiene ahora, y los legisladores creían que era la mejor manera de ponerlo, pero hemos tenido que esto es para el criterio del juez de turno que estemos, y hemos tenido el criterio de algunos jueces que han creído que naturales de Isla de Pascua son personas que han nacido acá o que bien se han hacendado con ciertos años acá. Ya no solo para los Rapa Nui. Ahora, ¿qué delitos comprende el título 7? Que son uno de los delitos que tiene este beneficio del artículo 13. Comprende aborto, abandono de niños y personas desvalidas, cambio de un niño por otro, simulación de parto, usurpación y varios más, entre los que tenemos más trascendentes como violación, como abuso sexual o delito sexual bajo engaño contra un menor de edad, lo que se llama estupro, ¿ya? O violación con homicidio o pornografía infantil, ¿ya? Son delitos contra la indemnidad sexual y son delitos que como sociedad son bien fuertes de asumir que tienen un beneficio dentro de la isla. Ya, aquí vamos a ver algo un poco más técnico, ya, por decirlo de alguna manera, que es en Chile, cómo se gradúan o cómo se castigan los delitos, ya, porque no es en Chile el Código Penal no nos dice, por ejemplo, si usted comete violación, usted va a tener 10 años de cárcel. ¿Ya? No es así. En Chile tenemos unos tipos de penas y esas penas tienen ciertos grados. Voy a nombrar solamente los tipos de penas más importantes, que son presidio y reclusión mayores, presidio y reclusión menor y prisión. Y cada uno tiene su grado máximo, grado medio y grado mínimo. Cada un tipo de pena tiene su grado. Entonces, esto es un poco técnico y vamos a explicarlo con un ejemplo para que se pueda entender. Por ejemplo, en el delito de violación. En todo el resto del país, la violación dice que se castigará con una pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. ¿Qué significa esto al final? El presidio mayor en su grado mínimo es una pena de 5 años y un día a 10 años. El presidio mayor en su grado medio es una pena de 10 años y un día a 15 años. Significa en realidad que una persona condenada por violación en el resto del país podría tener una pena desde 5 años y un día hasta 15 años. Esa es la pena para el resto del país. Pero ahora vamos para Rapa Nui con una aplicación del artículo 13, que recordemos, la aplicación del artículo 13 dice: se impondrá una pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley en el delito que sean responsables. En este caso, en el delito de violación, tenemos que el grado mínimo que pone para este delito es el presidio mayor en grado mínimo, que son de 5 años y un día a 10 años. Vamos a volver atrás y vamos a ver que el grado mínimo de la reclusión mayor, 5 años y un día a 10 años, en el mismo tipo de pena,
no tenemos uno menor, pero bajamos entonces a la reclusión menor y uno menos sería 3 años y un día a 5 años. En Rapa Nui el total de una condena para un sentenciado a un delito de violación podría ser entre 3 años y un día a 5 años. Esa es la diferencia con el resto del país, que podría ser de 5 años y un día a 15 años. En la isla podría ser máximo de 5 años. Aparte que esto hay que ver si la persona tiene atenuantes como irreprochable conducta anterior o cooperación con la justicia, que podría bajar incluso un grado más, y bajando un grado la persona optaría a 541 días a 3 años. Sería la máxima condena que se le podría imponer. Eso sería en Rapa Nui. ¿Ya? Así es como funciona el artículo 13. Aquí vemos una tabla donde está la diferencia entre lo que establece el Código Penal para el resto del país y lo que está en Rapa Nui. Como decíamos, violación, estamos entre 5 años y un día a 15 años, y en la isla estamos entre 3 años y un día a 5 años. Por ejemplo, la violación impropia, que es una violación a menor de 14 años, está entre 5 años y un día a 20 años, también a 3 años y un día a 5 años, y así varios de los delitos que se ven ahí como estupro o incesto. Ya. Lo mismo, aquí por ejemplo tenemos algunos ejemplos con los delitos del título 9, por ejemplo robo con homicidio o violación, o robo con hurto a vigiato, ya que también por ejemplo el robo con homicidio o violación baja de 15 años a 40 años, y en Rapa Nui va de 10 años y un día a 15 años. Ya que adelantamos un poquito lo del título 9, veamos cuáles son los delitos del título 9. Por ejemplo, está robo con homicidio y violación, está robo con lesiones, piratería, robo con violencia a las personas, robo con fuerza a las cosas, robo con violencia a un lanzazo, robo en lugar no habitado, incendio, hurto, robo de ganado, que es vigiato, o delito de ocupación. Después vamos a ver que el delito de ocupación ilegítima o usurpación, hay unas peticiones especiales desde los representantes del pueblo Rapa Nui en Codeipa, y vamos ahí a detallar un poco lo que es lo que ellos señalan respecto a este delito, o fraudes, ¿ya? Son todos delitos contra la propiedad, son los que establece el artículo 9 del Código Penal, y también están con este beneficio de bajar en un grado la pena que establece el artículo 13. Bueno, ¿qué dice el artículo 14 de la Ley Pascua textualmente? En aquellos casos en que el tribunal deba aplicar penas de presidio, reclusión o prisión, podrá disponer que hasta 2/3 de ellas puedan cumplirse fuera del establecimiento carcelario, fijando en la sentencia las condiciones de trabajo y residencia que deba llevar el condenado y el tiempo por el cual se concede este beneficio, el cual podrá suspenderse o revocarse por el juez de oficio o petición de parte por medio de una resolución fundada que se apoye en el cumplimiento de las condiciones impuestas. ¿Qué quiere decir al final el artículo 14 de la Ley Pascua? Es que le da facultades al juez que para después de cumplir ciertos requisitos pueda eximir al condenado de cumplir hasta 2/3 de la pena fuera del recinto carcelario para todos los delitos existentes. Es decir, le da facultades al juez para que hasta 2/3 de lo que fue condenada una persona los pueda pasar fuera de la cárcel. Veamos cómo funciona esto. Con los dos artículos esta vez, con el 13 y con el 14. Recortemos. El 13 rebaja un grado de pena en delito sexual y contra la propiedad, y el 14, toda persona, sea Rapa Nui o no, que cometa cualquier tipo de delito en la isla, en Rapa Nui, cumple hasta 2/3 de la pena fuera de la cárcel. Vamos con el mismo ejemplo de la violación. Ya sabemos que por el Código Penal una persona podría ser condenada entre 5 años y un día hasta 15 años, ¿ya? Con un total de años de cárcel mínimos de 5 años y un día en caso de que no hayan atenuantes, ¿ya? Ahora vamos, aplicación de la Ley Pascua, primero artículo 13, esto me baja de los 5 años y un día hasta 15 años, hasta 3 años y un día a 5 años, y después a eso que le aplicamos el artículo 14, es decir, hasta 2/3 de la condena fuera de la cárcel, esta persona podría cumplir máximo 1 año y un día en total de cárcel en Rapa Nui, ¿ya? Entonces, aplicando los dos, tenemos que al final la persona queda con 1 año y un día de cárcel, ¿ya? Sin aplicar otras atenuantes, otras agravantes. Así de diferente es entre lo que pasa en el resto del país y lo que hacen estos dos artículos dentro de la isla. ¿Cuáles son las propuestas que hemos tenido al respecto? Hay que decir que tenemos 3 propuestas, ¿ya? Una bien sencilla, que es las propuestas de las Martas, que en todas sus cartas nos han solicitado la derogación de ambos artículos.
tenemos una propuesta levantada desde la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, de la subcomisión en particular, ya que en el artículo 13 lo quieren derogar, excepto para el delito de usurpación cuando es cometido por Rapa Nui en Rapa Nui, y el artículo 14 para derogar solo en ciertos artículos y en otros dejar vigente. Ahí vamos a explicar un poco más la propuesta de la CODEIPA y la propuesta de la mesa social, quien levanta esta consulta a través de las marchas, como dijimos antes, es la derogación también del artículo 13, excepto para el delito de usurpación cuando cometido por Rapa Nui en Rapa Nui, que ahí toma lo que solicitó CODEIPA, ¿ya? Pero el artículo 14 se propone derogar, ¿ya? Vamos un poco a la propuesta de CODEIPA para el artículo 13. Ellos indican que se debe derogar el artículo 13, excepto para el delito de usurpación, y mantener el beneficio para el delito de usurpación por la inscripción del Estado de las tierras en el 33 y que todavía está vigente, ¿ya? Ya que el Estado todavía tiene una deuda con el pueblo de Rapa Nui y que la usurpación se puede tomar hacia las tomas, ¿ya? Porque las tomas podrían eventualmente poder configurar un delito de usurpación. Dicen que donde el Estado no se ha pronunciado o no se ha hecho cargo de esta inscripción, eso, mientras tanto, no se toque y se deje como está en este momento en el artículo 13, con ese beneficio de bajar un grado la pena, ¿ya? Y también cambiar lo que dice naturales a cambiar por Rapa Nui y en Rapa Nui, porque en este momento ya sabemos lo que es un pueblo originario, ya tenemos los conceptos y sabemos que el concepto correcto es el concepto de pueblo originario y el concepto Rapa Nui, ya no como naturales como estaba ahí en el 66. Y respecto del artículo 14, ellos proponen excluir de no derogar el artículo 14, excepto para ciertos artículos que son los importantes para la comunidad, como sea el tráfico de droga en la ley 20.000, los delitos contra las personas como homicidio, lesiones, los de violencia intrafamiliar y todos los de integridad sexual, ¿ya? Ellos dicen que en realidad esto es algo para seguir trabajando, ¿ya? No es que estos sean los únicos importantes para la comunidad, sino que estos son los mínimos y que se pueden ir incluyendo más delitos a los cuales excluir de este beneficio de no pagar en libertad ciertas penas, ¿ya? Entonces, aquí se propone una base para seguir trabajando, que es, bueno, lo que es parte de esta consulta. Y vamos ahora con la propuesta de la mesa social. Esta es una propuesta inicial. La propuesta inicial diría así: en el delito de usurpación contemplados en los artículos 457 a 462 del título 9 del libro 2 del Código Penal, cometidos por Rapa Nui en el territorio de Isla de Pascua, se impondrá la pena inferior en un grado mínimo a los señalados por la ley para el delito que sean responsables. ¿Qué significa esto? Porque esto está escrito bien jurídico. ¿Qué significa esto al final? Significa que se deroga el artículo 13, excepto en el delito de usurpación, cuando es cometido en Rapa Nui por un Rapa Nui, ¿ya? Es decir, es la misma postura que tiene la subcomisión de desarrollo, ¿ya? Y como decíamos, esto es una propuesta inicial para sentarnos a la mesa a trabajar, y es lo que queremos hacer en estos 3 meses que hay para entregar la información a la familia. Y para el artículo 14, ¿cuál es la propuesta inicial de la mesa social? Es simplemente derogarlo, es decir, eliminarlo. Entonces, como decíamos antes, ¿cuál es el objetivo de la consulta? Que en los artículos 13 y 14 nos sentemos a trabajar en ellos y ver qué queremos como pueblo Rapa Nui. Dejarlos tal como están, modificarlos, y si es modificarlos, ¿qué modificarlos? O bien derogarlos o eliminarlos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de acuerdo. Ya mi familia a lo mejor puede estar de acuerdo en dejar como está o en eliminar completamente, o pueden, no, en realidad lo queremos modificar y, por ejemplo, eliminar solo los delitos contra la dignidad sexual, o eliminar solo los delitos, todos los delitos excepto el de usurpación, como es la propuesta de la CODEIPA, o bien eliminar delitos específicos, y si es así, ¿para qué delitos derogar? Aquí al lado tenemos una lista, arriba con los delitos del título 7, que son los de dignidad sexual, y abajo con los delitos del título 9, que son contra la propiedad, ¿ya? Son ejemplos, ¿de acuerdo? No es necesario que tomemos uno o el otro, es lo que
queremos que se logre dentro de las reuniones familiares. También en el artículo 14, lo mismo. Dejamos como está, eliminamos completamente o bien modificamos. Y si modificamos, ¿qué modificamos? A lo mejor eliminar para ciertos delitos y solamente eliminar para los delitos más graves, como quiere la CODEIPA, y ver qué delitos son, o disminuir el beneficio, a lo mejor no los 2/3, o que el juez ponga condiciones a la hora de imponer el beneficio y limitar esas condiciones que pueda poner, o limitar este beneficio a otras cosas. Todo esto es para la conversación, es para la conversación con la familia, es ver lo que se levanta, es para un debate con altura de miras y dentro del pueblo Rapa Nui, sabiendo que no queremos eliminar la Ley Pascua, que la Ley Pascua es importante para nosotros. Bueno, esperamos que vayan a las reuniones familiares, que aporten, que haya una discusión respetuosa obviamente, pero que todos puedan poner sus ideas sobre la mesa y poder llevar estos acuerdos, y que efectivamente lo que salga de esta consulta sea la voluntad del pueblo Rapa Nui y no solo lo que dicen unos pocos, sino lo que dice la mayoría del pueblo. Yorana Maururu.